grabación y vamos hoy a tocar el segundo tema de nuestra guía de ciudadanía laboral. Pero antes, pues quiero saber cómo vamos, cómo les ha ido subiendo a la plataforma, qué han hecho. Cuéntenme un poquito si han podido adelantar, cómo van con la guía 1, pudieron subir los podcasts. Cuéntenme. Por A mi todos los, yo sí te cuéntame. contar que yo, pues como obviamente estamos interactuando con la plataforma, entonces en el foro yo subí mi grabación, pero realmente no sé si Sí, habrá quedado completa y habrá quedado toda. Entonces ok, sería lo único, porque yo sí, pues no se listo. puede. Y el taller lo subí bien. Ok, listo. Estamos hablando de la guía número 1, ¿cierto? De las Sí, dos sí, señor. cositas que teníamos que hacer. Perfecto. ¿Y cómo te fue con la guía número 2? La guía número 2, como tiene como 50 preguntas, voy como en la pregunta número 8, pero voy bien, voy bien. Sí, Voy bien. sí. O sea, en todo lo que tiene que ver y en la guía número 2 hablábamos que lo que teníamos que hacer como tal era el taller. Hablando acerca de qué era el trabajo decente, los principios, el trabajo digno, ¿sí? Qué era la ciudadanía laboral, cuál, qué era un contrato laboral. De eso ustedes tienen peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. No hemos empezado porque también puede que así sea, ¿sí? Por eso necesito saber más o menos cómo vamos, como para eh, ir mirando si vamos con toda la rapidez o vamos con un poquito con su avena y su pitillo, porque también yo entiendo que ustedes a la par de esta transversal están adelantando un trabajo con Fernando, están adelantando con la otra instructora Romero. Entonces, bueno, cuéntame, Jimena, ¿cómo vas tú? Hola, profesora. Profesora, le iba a decir que para ver si podía explicar un poco de la guía número 2, porque yo la clase pasada no pude ingresar porque no tenía conexión. ¿Y qué pasó con el video? ¿No lo pudiste ver? No, profesora, porque el celular ya no me da para descargar las grabaciones ni nada. Entonces estoy en otro celular. Ok, y si te la reenvío, habría la posibilidad que en ese celular pudieras mirarlo. ¿O qué dudas te genera, Jimena? ¿Qué ¿Cómo, dudas hay profesora? con respecto a lo que pasa? ¿Qué dudas hay? Lo que pasa es que la guía 2 nosotros la partimos en dos, ¿sí? Nosotros dividimos la guía y la primera parte dijimos que íbamos a hacer todo lo que tenía que ver, si mi memoria no me falla en este momento, todo lo que tenía que ver con el informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Eso era lo primero que ustedes iban a trabajar, ¿sí? Que es donde generalmente está todo lo de derechos individuales. Lo que hoy vamos a explicar es todo lo que tiene que ver con el convenio colectivo, la libertad sindical, lo que son las huelgas, una negociación colectiva. Eso es lo que íbamos ¿a qué? A trabajar en el día de hoy. ¿Mm? Entonces mi pregunta es, de la primera parte, ¿cuáles son tus dudas? Pues, profesora, ya yo le realicé lo que fue el foro y el video. Ya yo hice esa parte. Ok, esa es la guía número 1. O sea, ya, Sí, señor. esa estamos 1, 2, 3 por mi salvo patria. Entonces, la primera parte de la guía número 2, ¿sí? La explicamos la semana pasada que fueron derechos individuales sobre la ciudadanía laboral. Hoy nos vamos a concentrar en lo que es la entrega del foro, de lo que va a ser el foro, de lo que va a ser una infografía que ustedes deben realizar y donde ustedes también tienen que hacer una infografía sobre la huelga y un gráfico sobre la negociación colectiva.
Eso es lo que vamos a explicar en el día de hoy. Si quieres, haríamos un resumen pequeñito ya al finalizar y espero que ustedes me entiendan hoy. Lo que pasa es que tengo un problema en la boca, entonces voy a tratar de ser muy puntual. No sé, Jimena, si queda resuelta de pronto cómo dividimos la guía para poder trabajar. Y ya con Sí, la claro, primera profesora. parte, listo, y entonces ya con la primera parte miraríamos cómo te puedo colaborar más adelante. Cuéntame, Vanessa, ¿cómo vas tú? Pues yo voy bien. Con usted voy al 100. Eh, ¿Qué le digo? En el informe, ¿qué fecha está estipulada para entregarlo? No, o sea, se supone que la guía 2, la primera parte, pues íbamos trabajándola y hoy eh, yo guardaba la ilusión de que, pues de que ya se llevara un poco adelantado, por lo menos hoy estuviera. Me conformo con que la guía 1, es decir, la primera parte, ya esté montada allí. Hoy terminaremos de explicar, Vanessa, la guía número 2, cómo resolver ciertas dudas, y daríamos este espacio para que ustedes pudieran ir adelantando, que por lo menos tengamos la primera parte, o sea, lo que vimos la semana pasada, lo tengamos organizado para la otra, para poder ir trabajando, porque ya se nos va a venir la guía número 3, que es la que voy a explicar la próxima semana, ¿sí? Trataré también de hacerla como en 2 partes para que vayamos trabajando y sea un poco más fácil, pero sí necesito también de la colaboración de ustedes para que vayamos organizando. ¿Sí? Y pues ya que no las están subiendo, por ejemplo, hoy no vamos a subir la guía número 2, pero sí que traigan todas las inquietudes o todas las cosas para poder ir organizando, porque a este paso yo siento que se me va a acabar el otro mes y no vamos a tener las evidencias. ¿Y qué me preocupa con esta transversal? Que son 12 evidencias, muchachos. ¿Mm? Entonces también debemos como ponernos un poquito la camiseta y si tienen dudas, pues no hay ningún problema. Con el mayor de los gustos les colaboraré y estoy tratando de que el material de apoyo les pueda servir para minimizar de alguna forma las cosas para hacer y que sea simplemente que ustedes lean, entiendan y den su punto de vista dentro de cada una de las preguntas. ¿Listo? No sé si hasta ahí está claro. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Tatiana, ¿usted cómo va? Tatiana, buenas noches. Bueno, parece que Tatiana o no me están escuchando o Tatiana no tiene en este momento muy buena receptividad. Harold, ¿cómo vas tú? ¿Vas bien dentro de las guías? ¿Estás organizadito? ¿Has entendido la guía 2? Hasta ahora voy a empezar a guiarnos porque he estado trabajando. Perfecto. Listo. ¿Y a Sebastián? ¿Cómo vamos con la guía 1, 2? Buenas noches. Guía 1 está totalmente subida en la plataforma. El video Perfecto. está complementado en un comentario de mi aporte en el foro. Y en el 2, la guía 2 no. Hasta ahora, hoy voy a empezar a ejecutar todo. Perfecto. Perfecto. Entonces, de todas formas, yo voy a revisar material de apoyo, voy a enviarles otras cosas que les puede servir para que puedan complementar y sea más fácil la realización de todos los componentes que tiene esta guía. Entonces, bueno, veo que ya no hay más dudas, veo que todos están como juiciositos, estamos en la misma tónica, vamos en la 1, perfecto.
Pero entonces espero que esto que vamos a hacer nos sirva un poquito para poder resolver un poco más. Y como me decía ahorita Leonel, no es que sean difíciles los componentes que estamos haciendo, lo que pasa es que son muchas cositas y entonces se convierte esto en tedioso porque son muchas cosas las que hay que hacer. Si fuera una sola cosa y ya, y escribir, cuénteme su opinión o cosas así, sería muchísimo más fácil. Entonces, los entiendo, pero también quiero que nos comprometamos mutuamente. ¿Listo? Bueno, muchachos, para hacer un recorderis, la semana pasada estábamos hablando de lo que era la ciudadanía laboral. Nosotros teníamos la posibilidad de cuando llegábamos a ser ciudadanos laborales, lo que eso conllevaba. Entonces también hablamos acerca de todo lo que tiene que ver con derechos individuales, ¿sí? Entonces hablamos de contratación laboral, a qué teníamos derechos, a qué entendíamos como derechos fundamentales. También estuvimos hablando de la OIT, de lo que era el trabajo decente, de lo que era el trabajo digno. Eso fue grosso modo lo que tratamos la semana pasada. Pero eso está muy ligado con lo que son los derechos colectivos. Y la semana pasada pues también les contaba un poquito de esto. Hoy iniciaremos los derechos colectivos con algo que creo que ustedes hoy sintieron. Sí se dieron cuenta que los trabajadores estuvieron, y generalmente quienes marchan, ¿quiénes son? Los que hacen parte de qué grupo. De los sindicatos. ¿No se dieron cuenta? Exactamente. Entonces, en este punto, muchachos, cuando yo tengo un sindicato, cuando nosotros hacemos parte de un sindicato, generalmente es para qué. O sea, uno como para qué se mete a eso, a formar un sindicato o a ser parte de un sindicato. ¿Para qué creen ustedes que vamos a llegar a eso? En las actividades laborales para también como apelar por los derechos de todos y los derechos del trabajo para todos, la igualdad, la equidad. Bueno, sobre todo dentro del área laboral, ¿no? Es generalmente lo que nosotros estamos pidiendo, que estemos bien, que se nos hagan valer nuestros derechos. Para eso son los sindicatos. ¿Sí? Y una de las cosas que a uno le recomiendan es, si usted está en una organización, usted debería ser parte de su sindicato. Y si no quiere ser parte del sindicato, por lo menos conozca un poquito qué es lo que buscan los sindicalistas, porque uno también debe conocer su entorno y quiénes son los que están alrededor de uno. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha pertenecido a un sindicato? Tenemos aquí alguno de abajo, 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 ¿no? Qué gente No. tan pasiva, qué gente tan pasiva. Los tendré en cuenta. Algún día los sindicalizaré. Algún día haremos una huelga entre todos. Bueno, pues resulta y acontece que el objetivo de esta gente es que hacer valer nuestros derechos. Entonces les voy a mostrar aquí unas diapositivas que ya les envié también, se las dejé publicadas en el día de hoy en su WhatsApp para que ustedes puedan mirar. Son las presentaciones que hay aquí. Entonces los sindicatos en Colombia es una agrupación de trabajadores que se unen de manera voluntaria. Esto debe quedar muy claro, o sea, aquí nadie me está obligando, nadie me está diciendo es que usted tiene, no. ¿Para qué? Para defender los intereses laborales y promover mejores condiciones de trabajo. Eso como tal es un sindicato, ¿sí? Ahora, ¿quiénes pueden constituir un sindicato? Entonces, ustedes como trabajadores pueden en una empresa,
ustedes saben que a mí me encanta y yo tengo una empresa del restaurante Cosita Rica. Entonces, mis trabajadores tienen un sindicato. Ellos, porque son los trabajadores de mi restaurante, pueden presentar un sindicato. También hay sindicatos independientes que pueden organizarse en sindicatos. Entonces también, por ejemplo, yo me puedo asociar con Vanessa, Leonel y Sebastián. Cada uno trabajamos en diferentes partes, pero nos une el agro, ¿sí? El beneficio del agro. Entonces nosotros nos podemos asociar, podemos crear un sindicato, esto con el fin de que de empoderar y que como trabajadores del agro estamos luchando porque se nos reconozcan nuestros derechos, para que podamos sacar una mejor reforma agraria, para que se nos cumpla, para que nos den las tierras, bueno, infinidad de cosas, aunque cada uno esté en diferentes empresas. Pero ¿qué nos está uniendo? Un mismo fin, ¿sí? Que el agro esté bien. Y también están los sindicatos de empleadores. Es decir, yo como dueña de mi restaurante, yo me puedo asociar con otros dueños de otros restaurantes y puedo hacer un sindicato, ¿sí? Entonces el restaurante de los restaurantes, ¿m? Porque así como ustedes tienen problemas, ustedes como trabajadores tienen problemas, uno como empleador también tiene problemas. Entonces a uno le suben los impuestos, a uno le sube, ¿sí? Y uno tiene que decirle al Estado, oiga, venga, bájele 2 rayitas, mire, pero ¿cómo hace eso para que el Estado lo escuche? Por medio de este tipo de asociaciones. No sé si hasta ahí vamos quedando claro con los sindicatos. Bueno, lo tomaré como un silencio. Gracias, Harold. Después de eso, entonces, ¿cuáles son los fines de los sindicatos? Entonces, aquí me dice que tenemos fines económicos. ¿Para qué? Para mejorar salarios, beneficios y condiciones laborales de los trabajadores. Otro de los fines, pero ya sociales, es promover el bienestar y el desarrollo tanto de los trabajadores como de sus familias. Y en el área política es defender los derechos de los trabajadores y participar en la formulación de políticas laborales. Esos son como los 3 fines que tenemos dentro de. ¿Y cómo podemos clasificar los sindicatos? Entonces, por empresa, se agrupan a trabajadores de una misma empresa. Por actividad, se agrupan a trabajadoras de una misma actividad económica, como lo estábamos viendo ahorita. Industriales agrupan a trabajadores de una misma industria o sector, o como les decía yo, que se agrupan a trabajadores de una misma profesión u oficio. Así nos podemos ir agremiando y funciona perfecto dentro de. Esto, grosso modo, es lo que nosotros encontramos como los sindicatos, ¿sí? Dentro de la Constitución Política de Colombia y dentro del Código Sustantivo de Colombia, nosotros tenemos el derecho a estar. O sea, esto no es algo ilegal, esto no es algo esto es algo que se puede hacer y que nuestra misma Constitución Política, por ser un Estado social de derecho, hace que le dé el respaldo a usted para usted poderlo exigir de una buena forma, ¿sí? No es que usted se vaya, se alborote, sino tenga la mejor forma a la hora de hacer valer sus derechos. Otra de las cosas que vamos a ver dentro de esto son los convenios colectivos de trabajo. Estos son acuerdos que se dan entre un sindicato y un empleador o asociación de empleadores. ¿Para qué? Para regular las condiciones de trabajo. Elementos, incluye temas como salarios, jornadas, vacaciones, prestaciones, seguridad y salud en el trabajo. Una de esas cosas que podemos ver y que nosotros estamos como acostumbrados, ustedes no se han dado cuenta que a principio de año las centrales obreras se reúnen con los empresarios, con la ministra del Trabajo, y empezamos a
organizar como este es un convenio, vamos a hacer esto, vamos a entregar y vamos a mirar ciertas cosas para entrar a una negociación. A partir de ahí se pueden crear convenios. Ese es uno de los convenios más grandes que se busca hacer y que se hace generalmente todos los años para el bienestar tanto de empleadores, gobierno y trabajadores. Pero por otra parte, ya en el área interna, como lo dice esto, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a mirar y se habla y se dice, digamos, Leonel es el representante del sindicato de ustedes. Leonel y yo que soy la representante de mi restaurante, de mi empresa. Entonces aquí la cuestión es que nos vamos a sentar y vamos a poner como las cartas sobre la mesa, qué quieren ustedes este año, qué quiero yo, qué podemos negociar, como tratar de revisar un acuerdo, un convenio. Recuerden que en este tipo de convenios y en todos los acuerdos y en todo lo que son conflictos y demás, cuando yo voy a llegar a un convenio, por llamarlo así, resulta, acontece que siempre hay uno que llega y generalmente le toca ceder. Le toca ceder un poquito más, un poquito menos, pero eso hace parte de los acuerdos, de llegar con ciertos convenios y de poner como ciertas necesidades en una mesa de negociación. El convenio colectivo nos ayuda a tener claro y poder hacer una buena negociación. Ese es como tal, como el fin que tenemos. Y aquí vamos a hablar de conflictos de trabajo. Estos son desacuerdos entre trabajadores y empleadores sobre condiciones de trabajo o aplicación de la ley laboral. Los tipos pueden ser individuales o colectivos y resolverse a través del diálogo o a partir de la negociación. Entonces, generalmente esos conflictos, nosotros cuando presentamos las negociaciones, entonces, por ejemplo, yo digo que les voy a dar el 0,5 del alza y resulta que Leonel está representando a los trabajadores, ¿no? Como que el 0,5, nosotros pedimos el 10,5 y empezamos a entrar y eso va también a generar conflictos y va a haber una disputa. Entonces, dentro del convenio tiene que haber una muy buena negociación y aquí es una de las recomendaciones y va para todo en la vida de ustedes, muchachos. Uno siempre debe saber pedir las cosas. Por ejemplo, ustedes quieren que les den internet a todos los de su grupo y ustedes lo van a solicitar. Y entonces ustedes llegaron y pidieron internet. Entonces, a mí me llegó la solicitud, llegué toda juiciosa, empecé a leer, listo. Y resulta que yo les mandé tarjeticas de 2.000 pesos de internet. Y ustedes, pero ¿cómo así? ¿Por qué nos mandan esto? Mire, dice que 2.000 pesos para internet, eso no nos alcanza ni para bajar las guías que pone esa señora. Ustedes no me especificaron cuánto internet necesitaban. Si ustedes necesitaban tarjetas, si ustedes necesitaban era Wi-Fi, o sea, qué tipo de conectividad necesitaban. Y yo presumí que a ustedes unas tarjeticas normales les podía funcionar. Entonces, cuando yo dentro de todo esto quiero alcanzar algo, yo tengo que ser muy específico a la hora de pedir, ¿sí? Entonces, no sé si este pedacito, y generalmente cuando hay un conflicto, cuando ambas partes como que no llegan, entonces uno en caliente no piensa. Por eso uno debe ser, o sea, como tranquilizarse, respirar, estar hablando como está hablando su instructora, como muy pausadito, ¿sí? Para poder tomar buenas decisiones y no solamente que sirvan para una persona, sino que sirva para el colectivo. Entonces, no sé si hasta aquí de pronto vamos entendiendo lo que es la colectividad y lo que engloba todos los derechos colectivos.
Sí, vamos bien. Listo. Entonces ahora sigamos con lo que son la libertad sindical. Entonces, dentro de la libertad sindical es el derecho que ustedes como trabajadores puedan constituir y afiliarse a sindicatos de su elección, porque volvemos a lo mismo. La libertad sindical, estar dentro de un sindicato no es una obligación, y a mí por llegar al SENA y por hacer parte del SENA, a mí no me pueden obligar, por ejemplo, a que yo haga parte del sindicato. No es que usted tiene, no, discúlpeme, pero ¿y si yo no quiero? O sea, no es una obligación y tú tienes el derecho de estar donde quieras. No, es que yo ya hago parte de, por ejemplo, del sindicato de periodistas y comunicadores del Magdalena Medio. Entonces, pues, y esa es mi actividad principal, yo me voy a quedar con ellos, ¿sí? Pero a mí en el SENA no me pueden obligar, ni en ninguna parte donde ustedes trabajen, el sindicato les puede obligar a que les voy a descontar, porque es que esa es otra. No crean que estar en un sindicato es barato. O sea, uno tiene que pasar una mensualidad, ¿sí? Pero eso también le da a ustedes ciertas garantías, y por eso hablamos de hacer valer sus derechos, del bienestar familiar. Entonces, con esas cuotas que uno da, también asimismo hay un respaldo, tanto para uno como para su familia. ¿Listo? Entonces no van a creer que esto es tan gratis como esto. Tenemos protección, está amparada en la Constitución de Colombia y en tratados internacionales como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Y la importancia es fundamental para que los trabajadores puedan defender efectivamente sus intereses laborales. La normatividad laboral y el rol de la OIT, las normas colombianas, tenemos la Constitución Política, como ya les dije, el Código Sustantivo del Trabajo y algunas leyes laborales que han estado para respaldar eso que estamos diciendo. Dentro de las normas internacionales están los convenios de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El papel que promueve la OIT es promover y supervisar la aplicación de normas laborales en los países miembros. Aquí Colombia hace parte de esos países miembros. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco de cómo se negocia. Ya empezamos a mirar cómo se hizo el buchinche, qué es lo que está pasando, qué debemos hacer, pero pues debe haber como un conducto regular para llegar a unos acuerdos, y si no se puede llegar a un acuerdo, utilizar el último recurso, que fue el recurso que utilizaron hoy los maestros en el país, que fue hacer un paro y hacer una huelga para exigir que esos derechos a la salud no sean vulnerados y se puede llegar a una mesa de negociación. Entonces, eso es lo que estamos tratando de mirar y es un muy buen ejemplo para lo que estamos haciendo. Y entonces vamos a hablar de negociación colectiva. ¿Cómo vamos a negociar? Entonces, la negociación colectiva es un proceso en el que los trabajadores, representados por sus sindicatos, y los empleadores llegan a acuerdos sobre las condiciones de trabajo, salarios y otros beneficios. Esta es una herramienta fundamental para promover relaciones laborales justas y equilibradas. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque una de las cosas es que cuando nosotros hablamos de negociar es llegar a un acuerdo, y dentro de los sindicatos primero, cuando hay una negociación, los empleadores no pueden negociar con todo el sindicato, tiene que haber un representante. Entonces yo les he venido poniendo el ejemplo hoy, que Leonel es el representante de... Entonces Leonel llegó, hizo el convenio, los acuerdos, sacaron las necesidades, dejaron muy claro, y nos venimos y ya, peleamos, tuvimos un conflicto, hicimos, pero el objetivo es que en algún momento lleguemos a una negociación, que es lo que necesitamos todos para estar muy bien. Pero entonces uno debe negociar solamente con uno o dos negociadores. Entonces, dentro de los tipos de negociación,
Entonces uno busca soluciones que beneficien a ambas partes en un ambiente de colaboración y confianza. Aquí, obviamente, debe buscarse, pero aclaremos que nunca se va a llegar a un 50-50, ¿sí? Generalmente, les digo, y es como en la vida real, siempre hay alguien que va a ceder un poquito más. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Distribuir se centra en dividir un recurso limitado como el presupuesto entre las partes. Posicional, las partes defienden firmemente sus posiciones iniciales intentando ganar la negociación. Dentro de esto, las características de una negociación colectiva, entonces estamos hablando de equilibrio de poder, ¿sí? Que debería ser así en condiciones de igualdad y respeto mutuo. El ámbito sectorial se aplica a todo un sector o industria, no solo a una empresa. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso que les estaba hablando hoy, se aplica a todo el sector de la docencia, ¿sí? A todos los docentes que en este momento no tienen el servicio a la salud, entonces estamos hablando de un sector. La flexibilidad, los acuerdos se adaptan a las necesidades cambiantes de los trabajadores y los empleadores. Y el convenio colectivo es el resultado de esas negociaciones, ¿sí? En donde todos salgamos ganando, que hay uno que gana más que otro. Sí, o sea, yo no puedo tapar el sol con un dedo, pero es lo que se busca. Y la finalidad es mejores condiciones laborales, productividad y competitividad, prevención de conflictos y equilibrios de intereses. ¿Qué promueve la OIT sobre la negociación colectiva? Ella está buscando un diálogo social, ¿sí? Constructivo entre trabajadores y empleadores, busca una justicia laboral, ¿sí? Busca unos acuerdos vinculantes en donde todo lo que se quede por escrito sea respetado por la ley. Y aparte de eso, ese alcance internacional, que lo que nosotros estamos haciendo sea coherente con lo que la Organización Internacional para el Trabajo esté promoviendo en todas las partes. Después de esto, vamos a ver algo que se llama el derecho a la huelga. Después de ver todo lo que dijimos, tenemos un convenio, tenemos unos sindicatos, tenemos cómo ganar ciertas cosas, hay una negociación colectiva, pero resulta, acontece que yo no voy a dar el brazo a torcer y yo no les voy a pagar el 10.5 que ustedes están pidiendo. Y me levanto de la mesa y digo, no hay negociación. Entonces Leonel dice, pero venga, si sentémonos, mire que nos suban el 10.5 es importante, no sé qué. Y yo no me quiero seguir reuniendo con ustedes, o sea, estoy cansada de que me sigan dando argumentos y que los argumentos que yo les dé como que no les funcionen. Entonces Leonel me dice, listo, no hay ningún problema. Como hemos visto desde los dos que usted no tiene ninguna voluntad para negociar, para hacer un acuerdo, el sindicato le pasará hoy la carta anunciándole cuándo empezamos la huelga. Muchachos, una huelga te avisan, no es que ustedes hoy, por ejemplo, me hubieran querido montar una huelga y no, nadie entra a la clase de hoy. No, o sea, ustedes, aunque no lo crean, me tienen que notificar que van a hacer una huelga y que ese día estarán ustedes, pero no van a recibir la formación, ¿sí? Entonces, una de las características y para que exista una huelga, primero, debe ser el último recurso, porque definitivamente Ivonne no quiso negociar, Leonel no quiere ceder, hemos llevado muchas cosas como a la mesa de negociación y nada fluye. Entonces, al ver que uno ya dijo no más, pues los trabajadores dijeron, nos vamos a la huelga porque nosotros sí necesitamos soluciones y vamos a mirar qué podemos sacar de esto. Entonces, la huelga, el último recurso que vamos a utilizar como tal. La huelga
es la suspensión temporal y concertada del trabajo por parte de los trabajadores, ¿sí? Su objetivo, presionar a los empleadores para lograr mejores condiciones laborales y salariales, y debe ejercerse de forma pacífica y dentro de los límites establecidos de la ley. ¿Por qué? Porque es que si nosotros nos extralimitamos, o por ejemplo, Esperanza ese día llega estresada y se para allá y empieza a olear papas y demás, pues tenemos un problema, porque el derecho a la huelga dice que existe, que ustedes lo pueden ejercer, pero ustedes no pueden ser violentos. Así como ustedes notificaron algo, que es la huelga, que no van a trabajar, que no van a hacer ciertas cosas, también tienen que notificar y donde se genere violento, inmediatamente yo como empleadora de ustedes, ¿sí? Puedo montar la huelga ilegal y generar acciones legales contra ustedes, porque yo no me opuse a la huelga, pero como tal, la huelga tendría que ser pacífica. Otra de las condiciones dentro de para el derecho a la huelga puede limitarse en actividades consideradas esenciales, deben agotarse las instancias de negociación y conciliación antes de que lleguemos a la huelga, y la huelga debe anunciarse con anticipación y respetar los plazos legales. Las normativas sobre el derecho de la huelga, entonces normas colombianas, está el artículo 56 de la Constitución Política, y también tenemos un respaldo en el Código Sustantivo del Trabajo. Dentro de las normas internacionales están el Convenio 87 y el 98 de la OIT y los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales. Hasta aquí tenemos peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. ¿No? Listo, muchas gracias, Carlos. Entonces aquí yo tengo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió, se me perdió. Ok. Entonces ahora vamos a revisar lo que va a ser la segunda parte de esta guía. Voy a mirar a ver si aquí me sale, dígame que sí. Esta vez sí. Por favor, me dicen si están viendo la pantalla para ustedes. Sí, pero ¿Sí? Listo. sí, un Word. Entonces, dentro de lo que dice, sí, entonces, esta es la primera evidencia que vamos a trabajar acerca de lo que hablábamos hacer en las primeras diapositivas sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Entonces, fueron las explicaciones que les di con respecto a. Y aquí, entonces, nos hablan acerca de unas preguntas muy puntuales para ustedes. Nosotros creo que ya identificamos y resolvimos la mayoría de esto con la explicación que les di. ¿Ustedes qué opinan de la organización de los trabajadores en sindicatos? Ya es algo, un pensamiento muy puntual de cada uno de ustedes. Para mí es lo máximo un sindicato. Pero, por ejemplo, Leonel, ¿usted qué opina de la libertad sindical, de lo que nos están preguntando acá, de la organización de los trabajadores en sindicatos? ¿Cree que es buen negocio? ¿Cree que sí se debería hacer parte? Pues bueno, yo doy mi opinión, ¿no? Ajá. Yo no estoy de acuerdo con esa parte. Yo siempre he estado más del lado de crear empresa, de ser dueño de empresa, Sí. y he visto muchos casos donde los mismos sindicatos han querido como, ¿cómo te digo yo? Como abarcar toda la empresa, como, no sé cómo decirlo. Apoderarse de y querer mandar en la Exacto. empresa. Y Okay. hay muchos que cuando entran personas nuevas a ciertas empresas, les dicen, venga, métase al sindicato. No, yo no quiero, como tú decías ahorita. No, venga, le conviene meterse al sindicato.
Entonces, como tú dices que no, hay sindicatos donde empiezan, bueno, vamos a hacer un recorte personal y empiezan por los que no quisieron meterse al sindicato. Entonces, pues por mi lado yo sí no estoy muy de acuerdo con los sindicatos. Sí, listo. Pero entonces, ¿sí ven? Eso es lo que nosotros tenemos que contestar en esa primera pregunta. Necesito conocer su opinión. O sea, ya sabemos que es un sindicato, para qué sirve, qué nos dice el Estado, que supuestamente, pero así como Leonel está en su posición de decir, pues a mí un sindicato creo que no me serviría, no es como lo más práctico, ¿sí? O sea, no veo por qué lo debería utilizar o por qué deba invertir, por llamarlo así, en un sindicato, porque aunque ustedes no lo crean, un sindicato es una inversión. Entonces, eso es lo que vamos a ver reflejados, por ejemplo, en esa primera parte. Ahora, es posible que personas con diversos oficios y vinculadas a empresas diferentes formen parte de una sola organización sindical. Eso ya lo vi, eso ya lo explicamos. Entonces ahí tienen los insumos para poderlo contestar. Ahora, ya les expliqué que era un convenio colectivo de trabajo, cuáles son los elementos fundamentales, qué es un conflicto de trabajo. Dice aquí, hay quienes afirman que la huelga es una estrategia utilizada por los trabajadores para apoderarse de las empresas y no trabajar. Vanessa, ¿usted qué piensa de eso? Vanessa se me perdió. Bueno, mientras que Vanessa piensa, Sebastián, ¿usted qué opina de eso? ¿O también se desconectó? Buenas noches, no, sí, señora. Siempre voy a estar de acuerdo que las comunidades y como parte de la comunidad debemos estar organizados. Las organizaciones pues generan mucho más desarrollo para cubrir las necesidades y las brechas sociales que hay en todos los cargos, en todos los trabajos. Pero como lo decía mi compañero, sí hay una malicia o de pronto hay una doble intención de parte de muchos sindicatos establecidos por parte Sí. de los trabajadores pues, en simplemente por pertenecer ahí, que cumplen como que tienen ya el trabajo fijo, que pueden con malas intenciones influenciar al resto del personal para entonces no trabajar. Pues somos seres humanos y siempre va a haber malicia de parte de algunas personas, Sí, pero es importante conocer de pronto que las empresas puedan formar al personal cuando ingresa, que el sindicato es bueno, pero que hay ciertas reglas, hay ciertas condiciones, como hay derechos, hay deberes, y no, pues yo estoy de acuerdo en que existan, más no he estado de acuerdo es en el uso que le dan. ok, pero mi pregunta aquí va, dicen que hay algunos que dicen que la huelga es una estrategia que utilizan esos trabajadores para apoderarse de las empresas y no trabajar. Entonces, por ejemplo, hoy los educadores primero no querían trabajar, ¿sí? Y utilizan eso para no trabajar y ¿para qué? Para apoderarse de la empresa, para quedarse con FECODE y con este cuento. Entonces, ¿usted qué opina? ¿La huelga sí se hace con ese fin? ¿Para no trabajar? ¿Y ya? Eh, bueno, ahí es donde entra mucho, es como sí, de parte de cada trabajador, la involucración que tiene con el sindicato, ¿no? El nivel que tenga de involucrado, pues hace que sepa cuáles son las razones reales, pero puede haber una población que no está involucrada, solamente son ovejas que van detrás y lo hacen pensando en ese fin y de pronto actúan pensando que esa es la intención. Entonces hay como un Ok. 50-50 en mi opinión.
Listo. Víctor Adolfo, buenas noches. Profe, buenas noches. Yo, mire, hay varias formas de analizar y de responder la pregunta, pero si me enfoco en una, yo diría, el sindicato es como ese conector que hay entre la protección que tiene que haber el empleado, debe tener el empleado, pero también la estabilidad y la sustentabilidad que debe tener esa empresa, porque para los dos es importante que la Sí, empresa vaya. Pero, por ejemplo, hablemos del caso de hoy en Caldas, que creo que un grupo de docentes estaban marchando porque hay una situación ahí de desatención en la parte médica. El sindicato siempre ha estado trabajando en pro de garantizar y más la atención médica para un grupo de personas tan importante para el país como son los educadores. Pero la pregunta nace aquí cuando dice, ¿dónde estaba ese sindicato que permitió que la salud de los educadores se viera comprometida y tengan que llegar a unas situaciones tan extremas como hoy? Porque es que hoy no están ellos, los educadores hoy no están marchando para que tomen una determinación frente a una situación, sino que hoy están marchando porque están afectados en su salud, porque ya llegaron al fondo, si se puede decir. Entonces, ¿dónde está ese sindicato? ¿Por qué permitió que llegaran hasta estas instancias? Entonces ahí es donde uno dice, caramba, ¿dónde está? Si el sindicato, si se puede decir, es el ente regulador, ¿por qué antes de que se diera estos impactos negativos a todo el cuerpo de educadores y de docentes, por qué no habló con los encargados y buscó una forma de evitar llegar hacia esas instancias? Ahora, también es cierto, profesora, que nosotros tenemos una idiosincrasia tan variada y hemos visto que en muchas ocasiones los sindicatos no propenden por verdad esas garantías laborales de los empleadores, sino que más bien ellos cuidan o protegen su entorno, piden sabroso ellos, sacan lo que ellos necesitan de la empresa, pero mientras tanto el empleado sigue sufriendo. Y la parte económica de la empresa también va en decadencia hasta que llega un momento en que todo se fragmenta. Pues es mi concepto personal y así lo veo yo. Gracias, profesora, por escuchar. exactamente, no. Es que ahí y así es como necesito que empecemos a mirar. Pero entonces, con lo que estaban diciendo los compañeros Sebastián, Víctor Adolfo, tengo para contarles varias cosas. Resulta que sí, estamos en paro aquí en el departamento de Caldas y de Risaralda, pero también recuerden que una de las cosas que estábamos hablando ahorita es que se supone que llegar a la huelga es la última instancia porque no han sido escuchados o porque no hemos tenido un acuerdo. Entonces yo presumo, ¿sí? Dentro de mi mundo y dentro de lo que sería el conducto regular, que ya se han tocado puertas, porque para poder llegar a la huelga, ¿sí? Decía, y dentro de lo que veíamos ahorita, decía que uno tenía que seguir un conducto regular, ¿m? Para que su huelga fuera aceptada. Es decir, que ellos ya intentaron negociar, es decir, que ellos ya intentaron y como que nadie les ha prestado atención y debido a esto se toman estas medidas, porque de no ser así, ellos no pueden llegar a una huelga porque no hay argumentos y sería una huelga ilegal, según lo que dice la normatividad. ¿Mm? Y podemos evidenciar, según el ejemplo, que vemos que en Caldas los maestros no se, o sea, no hicieron paro porque es que no querían trabajar, porque es que esa es otra cosa y es como otro estigma que tiene la gente que cree que uno cuando entra a huelga es porque no quiere trabajar. ¿Mm? Entonces Víctor dio el argumento como tal, es que están luchando por su salud, o sea, no es porque no quisieran irse a trabajar, pero si no está bien, si uno como ser humano no está bien, ¿cómo hace para enseñarles a sus hijos? ¿Cómo hace para enseñarles a otros? ¿Mm? Entonces, ahí es donde empezamos como a mirar si en realidad sí se están o no siguiendo los conductos regulares dentro de. Entonces, esa es otra de las preguntas que vamos a contestar.
Dice, ¿cuál es la definición de libertad sindical? ¿Qué normas nacionales e internacionales amparan la libertad sindical? ¿Qué acciones propondrían ustedes para promover el derecho a asociación sindical y la libertad sindical? Ya Víctor, Sebastián, dieron como ciertas cosas y ciertas luces dentro de lo que se puede hacer. De pronto, mirar un poco cuál es el panorama de Colombia en cuanto a los derechos sindicales, cómo estamos, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la Organización Internacional para el trabajo en la aplicación del derecho laboral? Ya vimos los fines del sindicato, cómo se clasificaban, cuál es la importancia de la organización sindical para la democracia, ese es su punto de vista. Y nosotros estuvimos hablando acerca de, en la primera guía, de tercerización, deslaborización y precarización. Aquí nos dicen que cómo afecta la sindicalización del empleo, al trabajo a destajo, las modalidades de prestación de servicio, el desempleo, el contrato a término fijo. ¿Cómo vemos que eso se afecta? Porque es que recuerden que si yo no tengo un contrato, si yo, o sea, yo en este momento no soy una trabajadora, yo soy una prestadora de servicios. Según como se ve en la Constitución y como tal, ¿sí? Yo debería ser trabajadora, pero no. Yo soy una persona que presta un servicio. Entonces, mirar que cuando uno no tiene un contrato laboral, como los que vimos la semana pasada, entonces uno llega a no ser un trabajador. Y generalmente los que estamos por prestación de servicio y demás, la mayoría de veces, o los que son independientes, no están en unos sindicatos. Obviamente, esto no le sirve mucho al sindicato, porque entonces, ¿cómo vamos a poder seguir luchando por los derechos de? Hasta aquí claro de lo que tenemos que hacer en esta parte de. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, ustedes van a participar en el foro contestando estas preguntas que están acá. Eso es lo que tienen que hacer. Van mirando su punto de vista y lo colocan ahí. Aquí aparece. En donde se llama Foro sobre el Convenio Colectivo del Trabajo y la Libertad Sindical. Después de eso vamos a encontrar un gráfico sobre la negociación colectiva. Entonces, ustedes a partir de, hay documentos allá en, ahora se me olvidó, en la plataforma, también pueden utilizar las diapositivas que les envié. Entonces, a partir de eso, ustedes van a hacer un gráfico en donde, ¿qué vamos a evidenciar? Entonces, represente la información y contestemos qué tipos de negociaciones existen, cuáles son las características, cuál es la finalidad de la negociación colectiva y qué promueve la OIT respecto a esta negociación colectiva, ¿sí? Entonces, aquí se puede mirar mínimo una hoja entre 1 y 2, se hace el gráfico y se envía. Y el otro es una infografía, recuerden, imágenes donde podamos evidenciar qué es el derecho a la huelga, cuáles son las condiciones y cuáles son las normas de Colombia como internacionales que amparan el derecho a la huelga. ¿Listo? Hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, muchachos. Eso es lo que tenemos que hacer con la segunda parte de la guía 2. No sé si quedó claro, si tienen alguna duda, cuéntenme. Bueno, Vanessa parece que entendió. Listo. No, profe, ¿Y está los otros? claro. ¿Sí? Sí, Entonces, muchachos. Súper claro. Perfecto. Listo. Entonces, muchachos, la misión de ustedes, si deciden aceptarla, es que vayamos realizando. Tenemos que empezar ya la guía número 2. ¿Por qué les recomiendo también eso, muchachos? Yo sé que ustedes tienen muchas cosas, pero algunas veces esto que estamos diciendo, que estamos hablando, se
le queda a uno en este momento, después uno pasa el tiempo, así ella nos dio 2 semanas, no sé, cuando usted se vuelve a sentar, téngalo por seguro que hay muchas cosas que no se acuerdan. Entonces yo sí le recomiendo que aprovechemos estos espaciecitos, que aprovechen el fin de semana. Yo sé que tienen varias cosas, pero que aprovechemos esto en caliente y verá que va a ser muchísimo más fácil el desarrollo de. Yo espero que ya para la próxima semana, por lo menos la primera parte de la guía número 2 ya esté montada. Me cuentan qué cosas se les dificultó. Los que quieran ya pueden ir montando también la parte 2. Si tienen alguna petición, queja, reclamo, la hacemos dentro de 8 días. Y dentro de 8 días empezamos a mirar qué dudas tienen y iniciamos con la guía número 3. ¿Les parece, muchachos? Sí, profe, claro que sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchachos, les agradezco que me hayan entendido hoy. Espero estar muchísimo mejor dentro de 8 días. Nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho. Y en este momento paramos la grabación del día de hoy.